Muy bien, pues deseo que hayan tenido una buena semana, que sus corazones estén dispuestos para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana con su palabra, que podamos ser edificados, podamos ser reconfortados, podamos ser también inspirados por su palabra para que nuestras vidas mejoren, sean más parecidas a ese carácter, o seamos más parecidos en nuestro carácter al carácter de Jesús. ¿Cuántas veces en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones de nuestra vida hemos dicho esto es imposible? Reflexiona, piensa, reflexiona para adentro, en tu corazón, en tu interior. ¿Cuántas veces has dicho o has llegado a situaciones en las que has dicho esto es imposible? Hoy mismo, ¿cuántos imposibles tenemos? Ahora, sin irnos a nuestro pasado o a nuestro más lejano momento histórico de nuestra vida, sino hoy mismo. ¿Cuántos imposibles tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nos paralizan, que nos impiden continuar hacia adelante? ¿Cuántas cosas hemos dado ya por imposibles en nuestra vida? Es imposible que mi matrimonio se restaure. Es imposible que pueda perdonar a mi esposo o a mi esposa. Es imposible que pueda restaurar mi relación con mis hijos. Es imposible que mis hijos vuelvan a la iglesia. Es imposible que pueda salvar mi negocio y que no se vaya a la ruina. Es imposible que pueda perdonar a mis padres. Es imposible que pueda acabar mis estudios, la carrera que comencé. Es imposible que pueda encontrar un trabajo que me dé sustento. Es imposible que pueda encontrar una vivienda que nos dé cobijo y techo a la familia. Es imposible que pueda tener hijos. ¿Cuántas cosas no nos hemos atrevido a llevar a cabo, a realizar, porque consideramos que son imposibles? ¿Cuántas cosas abandonamos como imposibles? Porque nos faltan las fuerzas, nos falta la salud o nos falta la sabiduría para continuarlas y resolver los problemas. En la historia del pueblo de Dios ha habido muchos momentos donde tuvieron que enfrentarse a situaciones imposibles, sin salida aparente. Para Abraham y Sara era imposible que pudieran tener hijos. Moisés, recién nacido, era imposible que pudiera sobrevivir en una canastilla de juncos a las embestidas y peligros del río Nilo y de los cocodrilos o animales salvajes que en él había. Israel se vio perdido y atrapado en el Mar Rojo y por el Mar Rojo y los ejércitos de Faraón por la retaguardia. Para Saúl era imposible que un joven pastorcillo pudiera derrotar al gigante Goliat con unas simples piedras. Para los apóstoles era imposible alimentar a los 5.000. Para María era imposible concebir un hijo sin conocer varón. Para los apóstoles era imposible caminar sobre las aguas. Para los apóstoles era imposible que Jesús pudiera resucitar. Pero todos estos imposibles y muchos más que recogen las Escrituras se hicieron posibles. ¿Amén? Si vas a decir amén, dilo con ganas. Si no, ¿amén? Muy bien. Amén. ¿Qué imposibles tenemos ahora en nuestra mente? ¿Qué imposible tienes ahora tú en nuestra mente? ¿Qué imposible tengo yo en mi mente? Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestros imposibles
frente a nosotros, atemorizándonos, creando dudas, creando incertidumbres, paralizando nuestra capacidad de reacción. Y sin embargo, a un paso de conseguirlo, de lograrlo, de vencer nuestros imposibles. Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nuestros imposibles son vencidos, superados, cuando metemos al Señor en la ecuación, cuando metemos al Señor en la cuestión, cuando el Señor está en medio de nuestros imposibles. Voy a leeros un capítulo del libro de Josué, capítulo 3 del libro de Josué, del 1 al 17. Dice así, lo podéis seguir en vuestra versión más habitual o la que tengáis al lado, o tengáis por costumbre leer. Pero dice así, yo lo leo en Reina Valera y dice de esta manera. Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega,
Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó, en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Amén. Dios bendiga su palabra y nos dé sabiduría para entenderla. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a todos esos imposibles que tenemos en mente, o a todos esos imposibles que se asoman a nuestra vida, debilitándonos y haciendo que a veces desistamos de que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas? El primer factor que quiero que tengamos en cuenta es el factor fe. Lo primero es creer que es Dios el que lo hará. Lo imposible solo se lleva a cabo con un milagro. Los milagros son la intervención divina en nuestros asuntos. Pensar que nosotros podemos tenerlo todo atado y bien atado, que podemos tener todo controlado con nuestros recursos, nuestros conocimientos, nuestras estrategias, nuestros proyectos o nuestra sabiduría, es nuestro mayor error. Siempre queda algo en la obra de Dios que se nos escapa a nosotros como humanos, como seres finitos, limitados, y que debemos dejarlo en las manos del Señor, mostrando nuestra fe y nuestra confianza en que aquello que nos parece imposible, en Dios es posible. Debemos dar el paso adelante y meternos en el agua, aún con la incertidumbre de cómo acabará aquello, creyendo siempre que Dios lo hará, que Dios nos llevará de una orilla a la otra, porque así lo ha dicho el Señor. Él lo hace. El segundo factor que tenemos que tener en cuenta es el factor tiempo. Dice el texto que hemos leído que Josué madrugaba. No se le pegaban las sábanas, no apagaba el despertador y seguía durmiendo. Y esto me habla de diligencia. Cuando Dios actúa, cuando Dios tiene por delante un imposible para nosotros, y es imposible cuando Dios quiere convertirlo en posible, un factor para nosotros importante es la diligencia, nuestra diligencia a la hora de estar preparados para lo que Dios quiere hacer. Afrontar nuestros imposibles con la fe en que el Señor lo hará posible requiere diligencia, requiere prioridades, requiere dejar las quejas y ponerse en modo on, o dicho de otra manera, en modo activo. Pero también me habla el texto que hemos leído. Dice que reposaron. Josué madruga, coge a todo el pueblo, lo lleva justo hasta el Jordán y después dice que reposaron. Y por el texto que sigue entendemos y deducimos que reposaron 3 días. Reposaron durante 3 días. Cuando el Señor va a llevar a cabo un imposible, va a determinar un tiempo para cada parte del proceso.
un tiempo de preparación para que todo el pueblo esté preparado para ese momento. Un tiempo en el cual el Señor mismo, Josué y los propios oficiales de Josué darán instrucciones oportunas a Josué, a los sacerdotes y al pueblo. Darán esas, como he dicho, instrucciones oportunas. Dios se lo dio a Josué, Josué se lo transmitió a sus oficiales y a todo el pueblo y también a los sacerdotes. Les dio las instrucciones de cómo Dios va a realizar su obra, la obra de Dios, su milagro, el milagro de Dios. Cómo va a realizar que lo imposible sea posible. Entender y ser diligente en los tiempos requiere también la prudencia de saber leer los tiempos de cuándo ha de acontecer cada momento. El siguiente factor que quiero destacar es la presencia de Dios, representada en el texto que hemos leído por el arca del pacto, el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Tenemos que asegurarnos que hemos llegado a confrontar este imposible conducidos y guiados por la presencia de Dios. El pueblo de Dios sabía que iba al cumplimiento de una promesa, que iban hacia la tierra prometida, que se encontraban nuevamente a las puertas de esa tierra prometida y a las puertas de esa promesa. Ya lo habían estado anteriormente, pero les faltó la fe. Confiaban en sus fuerzas y vieron gigantes que los aplastarían, que acabarían con sus hijos, que no podrían vencerlos y fracasaron. En el libro de Números seguro que conocéis todos la historia. Pero se encontraban ante otra ocasión, una nueva oportunidad de cruzar el Jordán, de llegar a la tierra prometida, de que la promesa de Dios se cumpliese. Josué sabía, capítulos anteriores de este mismo libro, vemos cómo Josué recibe toda esta información también, pero es que Josué estaba además en aquel fracaso, había vivido aquel fracaso. Junto con Caleb, son los únicos dos que dijeron, vamos adelante, nos los vamos a comer. Pero el pueblo tuvo temor, tuvo miedo, lo vio imposible. Y tuvieron que vagar durante 40 años por el desierto para que toda una generación se perdiera. Y aquellos hijos que eran pequeños, que habían nacido en el desierto, o que habían salido muy chiquitos de Egipto, tuvieron que crecer y encontrarse a las puertas nuevamente del Jordán para tomar la tierra prometida. Aquellos que los gigantes iban a devorar y que iban a aniquilar, estaban ahora en una nueva oportunidad para cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Estaban de nuevo ante lo imposible para el ser humano, pero posible para Dios. Y era importante y es importante y tenemos que asegurarnos que hemos llegado a confrontar, que hemos llegado a este punto, a confrontar este imposible conducidos y guiados por la presencia de Dios. ¿Qué ha sido Dios? Tenemos que tener la seguridad de que ha sido Dios quien nos ha guiado y nos ha conducido hasta este punto. Tenemos que asegurarnos de que en todo el proceso, en todos los tiempos que Dios ha marcado, hemos visto la presencia de Dios, en cómo se ha conducido y en cómo se ha desarrollado. Tenemos que asegurarnos de no perder de vista la presencia de Dios en todo el camino.
porque es importante el conocimiento del camino. El Señor le dijo, no pierdas de vista el arca de la alianza, porque ella te va a ir marcando la dirección y el camino, porque vas por un camino que nunca antes has transitado, que nunca antes has andado. Y se produce un cambio, porque el arca normalmente viajaba en medio de las 12 tribus. Cuando se ponía en marcha, el arca, la presencia de Dios, viajaba en medio de las 12 tribus. Pero en este caso el Señor le da una orden a Josué y le dice, no, pon el arca, que los sacerdotes cojan el arca y vayan delante. Cambia, normalmente eran los levitas, cuatitas creo, no quiero equivocarme, los que portaban el arca cuando estaban en marcha. Pero en esta ocasión el Señor le dice a Josué que los sacerdotes cojan el arca y se vayan. Aproximadamente, calculando la distancia, entre 1,5 kilómetros, 1.600 metros aproximadamente. Iba el arca delante y el pueblo detrás. De tal manera que desde cualquier punto el pueblo estuviese divisando el arca. Todo el pueblo viese la presencia de Dios en este camino. Todo el pueblo siguiese con la vista y pusiese los ojos en la presencia de Dios. Porque si estaban muy pegados, los primeros sí lo verían, pero los últimos no lo verían. Pero era importante que todo el pueblo viese en este caminar hacia la promesa de Dios, en este cruzar el Jordán, viese la presencia de Dios simbolizada en ese arca. Tenemos que asegurarnos de no perder de vista la presencia de Dios en todo el camino. Vencer lo imposible es nuevo para nosotros. Solo Dios conoce el camino. Solo Dios conoce cómo lo vamos a recorrer y solo Dios conoce a dónde nos va a conducir. Posiblemente a nuevos retos y a nuevos desafíos. Allí se encontraba una nueva generación que no había cruzado el Mar Rojo, que no había vivido ese momento y se encontraba a las puertas de la tierra prometida, a orillas del Jordán, donde Dios iba a hacer un milagro similar o parecido. Vemos que hay muchas diferencias con aquel cruce del Mar Rojo. Pero Dios iba nuevamente a obrar, iba a hacer un milagro, iba a hacer una maravilla. El siguiente factor que quiero destacar es el factor santidad, el factor limpieza. Dice que Josué santificó al pueblo, es decir, la limpieza en aquella ocasión, o en esta ocasión del texto que estamos leyendo, era un ritual externo conforme indicaba la ley. Tenemos algunas descripciones de esto en Éxodo 19, 10 y 15. Había que quitarse las ropas y limpiarse, lavarse, purificarse, lo que hacemos habitualmente cuando venimos de trabajar. Una limpieza externa. Ahora nosotros la limpieza que necesitamos es espiritual, es interna, es de lo profundo de nuestro ser interior, de nuestro corazón. En nuestros días la santidad es una limpieza, como he dicho, interna, que permita una cercanía e intimidad con Dios, que no haya nada en nuestro corazón que pueda desagradar a Dios. Que estemos bien con Él, que tengamos una relación agradable con Dios, que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu Santo, de tal manera que confesemos a Dios nuestras faltas y le pidamos perdón por nuestra contaminación en nuestro caminar diario, que todos tenemos. No es necesario mirar a un lado o a otro, es necesario mirar al interior de nuestro corazón y saber que necesitamos cada día esa limpieza delante del Señor y que solo Él puede limpiar nuestras vidas y nuestro corazón. Ver las motivaciones que nos han movido a confrontar este imposible, si son correctas, si son acertadas,
si son las motivaciones de Dios también. Pero también hacer las cosas que Dios manda indica hacerlas también como Dios manda. Las formas en las que afrontamos nuestro imposible deben ser también las formas correctas de hacerlo. El siguiente factor que quiero destacar es el propósito de Dios. Las razones que Dios tiene para hacer que esto imposible sea posible. Y es curioso que en el texto que hemos leído, el Señor le dice a Josué: te engrandeceré delante de Israel para que sepan que como estuve con Moisés estaré contigo. El Señor quiere afirmar delante de todo el pueblo que estará con Josué como lo estuvo con Moisés. Josué, ya leemos al principio del capítulo 1, ya había recibido esta confirmación de Dios: estaré contigo, como estuve con Moisés, no se apartará de ti este libro de la ley, todos conocemos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él ya sabía en su interior y en su corazón que Dios estaría con él ante lo imposible que viniese. La tarea era complicada, era difícil, había que tomar la tierra prometida, Dios la daba, pero había que tomar posesión de ella, había que pasar el Jordán y había que ponerse rumbo a Jericó. Y allí encontrarse con todo este listado de enemigos que hemos visto, donde van a poner oposición y van a poner problemas. Josué ya sabía, pero podían haber cruzado el Jordán en balsa, en barca, en transatlántico, en crucero, no sé. Era un río al final, ¿no? Sí, en esos días, desbordado por las nieves de los montes, pero había una razón, y es que quería engrandecer Dios a Josué. Quería que ese reconocimiento fuese extenso a todo el pueblo. Que el pueblo mirase a Josué y diría: la presencia de Dios está con Josué. Y la hemos visto en este imposible que va a suceder. Dios tiene una razón. Sabe que Josué necesita el apoyo de todo el pueblo, la dirección de todo el pueblo, el empuje de todo el pueblo, y necesita hacer algo visible para que la gente entienda: Moisés, Josué. Dios estuvo con Moisés, Dios está con Josué. Y afrontar todos los retos que venían por delante. Te engrandeceré delante de Israel para que sepan que como estuve con Moisés estaré contigo. El Señor quiere afirmar delante de todo el pueblo que estará con Josué, como lo estuvo también con Moisés. Pero a la vez que Josué recibe este motivo de por qué Dios quiere hacer estas cosas, no se viene arriba con esta declaración de Dios. La guarda en su corazón porque le va a hacer falta. En los momentos difíciles, en los momentos en los que las cosas se tuercen, en los momentos en los que te encuentras con dificultades. Va a tener que agarrarse a esta palabra que Dios le ha dado. Pero a la vez Josué no se viene arriba, como he dicho, con esta declaración de Dios, sino que la guarda, la atesora en su corazón. Pero además la traduce y añade a la hora de transcribirla al pueblo desde otra perspectiva. Versículo 10. Y añadió Josué, está hablando al pueblo: en esto conoceréis, es decir, en esto que Dios va a hacer, en este imposible que Dios va a llevar a cabo, conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Es decir, no se guarda para sí esa pertenencia, ese respaldo de Dios, que sabe que lo tiene y que ya sabía que lo tenía, sino que transmite al pueblo: tengan tranquilidad, tengan serenidad,
porque Dios está en medio de ustedes. Y lo va a demostrar con este imposible. Traduce y cambia el ritmo para que el pueblo sea confortado, sea afirmado y todo el pueblo con ánimo cruce el Jordán. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros, y ahí le dice toda esa serie de pueblos cananeos que estaban ocupando aquella zona y que Dios iba a batallar por ellos, por la promesa que Dios les había dado. Y es entonces cuando los sacerdotes se meten en el agua. Se paran, la distancia es casi de 50 metros, casi de 50 kilómetros, con los datos que da. El agua se para en el Jordán casi 50 kilómetros arriba y lo de abajo sigue su curso y se seca. No es esa sensación que yo he puesto ahí de agua a un lado y a otro, sino que se para en un montón y el otro sigue el curso natural del agua. No es la sensación tampoco del Mar Rojo cuando fue cruzado. La forma en la que uno y otro sucede también es distinta. Allí no estaba el arca, estaba Moisés, la vara de Aarón, golpea el mar, se abre. Aquí no es Josué, es los sacerdotes los que se meten hasta la mitad y pasa todo el pueblo en seco. Tenemos que mojarnos. Para que lo imposible sea posible, hay que mojarse. Yo no sé si ahí viene el refrán ese, es que hay que mojarse en esto, ¿no? No sé si viene de ahí o no, pero nos vale. Para que lo imposible Dios lo haga posible, tenemos que mojarnos también. Tenemos que dar el paso. No sabemos lo que va a haber al otro lado, no sabemos ni tan siquiera si se van a parar las aguas o no, pero hay que meterse en el agua. Hay que llegar, que te cubran en la orilla, meterte y confiar que lo que Dios ha dicho se hará. Siempre hay algo que se escapa a nuestro control. Pero si Dios lo ha dicho, se hace. Lo hará. Lo hará. Lo imposible se hace posible. Versículo 17 con el que acaba este capítulo que estamos leyendo. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Ya se había quedado una generación en el desierto. No podía quedarse nadie más en el desierto. Todo el pueblo tenía que cruzar. Para eso había que hacerlo tal como Dios lo dijo. Se lo dio a Josué, lo transmitió a los oficiales, lo transmitieron a los sacerdotes, lo transmitieron al pueblo y todos pasaron. Todos. Y cuando dice todos, son todos. No podían prescindir de un solo hombre, porque lo que les esperaba al otro lado del Jordán no era un resort de estos de vacaciones, era Jericó. Y ya aparece aquí la palabreja, Jericó, en dirección a Jericó, al siguiente reto, al siguiente desafío para el pueblo de Dios, al siguiente imposible para el pueblo de Dios. Porque si cruzar el Jordán ya era imposible, lo que nos espera en Jericó es más imposible todavía. Estamos frente a nuestros imposibles. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cómo piensas afrontarlo? ¿Con fe y confianza en que Dios lo hará? ¿Diligentemente en los tiempos de Dios? ¿Sin perder de vista la presencia de Dios en todo el proceso, en todo el camino?
en santidad, cuidándote, dejando que el Espíritu Santo vaya sanando y limpiando en ti todo aquello que aún tenemos que dejar delante del Señor, entendiendo el por qué Dios hace las cosas. En este caso hemos visto, quería engrandecer y que Josué tuviese el reconocimiento delante del pueblo, pero en otras ocasiones las razones son distintas, pero hay que conocerlas. Hay que entender las razones de Dios, de saber que Dios va a hacer un imposible por algo, y tenemos que entender por qué. Convencidos también de que Dios hará posible lo imposible. Lucas le dijo a aquella María que no entendía cómo iba a concebir sin conocer varón, o dicho en castellano antiguo, sin tener relaciones, iba a decir espirituales, no, sexuales, con varón, que no entendía cómo eso iba a ser posible, y recoge el Evangelio, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Vamos a extendernos a lo imposible. Desconocido, quizás, pero para Dios no hay nada imposible. Y Hebreos nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Si creemos, busquemos, confiemos de que no hay nada imposible para Dios. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, Señor. De tu perdón por nuestra falta de fe, de tu perdón por nuestra falta de confianza en ti. Y esta desconfianza en ti, Señor, nos lleva a cansarnos, nos lleva a debilitarnos, nos lleva a golpearnos contra nuestros imposibles. Pero en ti, mi Dios y mi Señor, en ti no hay nada imposible. Afirma y haz crecer nuestra fe. Haz que nos extendamos hacia lo imposible, no en nuestras fuerzas ni en nuestro conocimiento humano, sino poniendo nuestra confianza en ti. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor, cada familia, cada hogar, Señor, que está afrontando y confrontando sus imposibles. Que se plantean o se plantan delante de cada problema o de cada situación complicada, Señor, sin saber cómo hacer. Guía tú, Señor, con tu presencia cada hogar y cada familia, Señor. De tal manera que vean siempre que tú vas por delante, Señor, alumbrando el camino. Caminos que a veces son desconocidos, pero que tú conoces, oh Dios. Y sabes a dónde conducen, y sabes lo que hay después, Padre. Fortalece cada pierna, Señor, debilitada, que ya nos sostiene, Señor, nuestros cuerpos. O cada brazo caído, Señor, y abatido, que apenas puede levantarse, Señor. Las cosas que hemos dado por imposibles o que hemos dejado en el camino, hazlas renovar en nosotros. De tal manera que confiemos que en ti, Señor, y solo en ti, lo imposible se hace posible. En el nombre de Jesús, amén.
Querida iglesia, que el Señor les bendiga mucho. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.